Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Carlos Amarante Baret. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido ministro de Educación, de Interior y Policía, ha sido director de Indotel, director de, Dios mío, cuántas cosas que ha sido Carlos, director de Regidor, Migración, senador. senador, Santo Padre, pero mocano sobre Sobre todo, que todo es lo Mocano, más sí. orgulloso que él tiene, mocano por raza y por orgullo. Le agradezco a Carlos que haya aceptado venir a conversar aquí en el programa de Agenda. Bienvenido al espacio, doctor. Un placer estar aquí de nuevo contigo, Héctor. Un abrazo a los amigos televidentes y bueno, siempre oportuno estos diálogos para Así es. conversar acerca de la actualidad. ¿Cómo no? Sobre todo en la actualidad que aún desde el punto del enfoque político que tú puedas darle, yo creo que siempre eh, debe ser lo más objetivo posible cuando se trata de la producción de tu provincia, el sector agropecuario. Moca es una bendición de la República Dominicana y creo que de toda el área del Caribe y probablemente de América Latina, una tierra que da para todo, una producción bendita, tanto en el orden agrícola como pecuario, insisto. Y bueno, pues sobre todo con el tema de Haití, además de otras cosas que pudiesen estar quizás inquietando a los productores, me gustaría saber cómo sigue la situación de los productores de allá de la provincia. Muy oportuno, Héctor, eh, tu comentario acerca de la provincia Espaillat, que conjuntamente con otros municipios aledaños, Claro. Licey, Salcedo, La Vega y otros lugares del país, pero fundamentalmente aquí hay un núcleo fundamental en la producción agropecuaria, en lo que tiene que ver en la ocasión, particularmente con la producción de huevos, de pollos, pero sobre todo de huevos y también de cerdos. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno ha sido una tragedia para el campo dominicano. Ha sido una tragedia para el campo dominicano. Hemos retrocedido debido no, no a la incompetencia del gobierno, porque no creo que se trate de un tema de incompetencia. Se trata más bien de un tema de intereses, porque yo he dicho que estamos siendo gobernados por una pequeña élite empresarial que a la hora de aplicar políticas públicas no piensa en el país, sino en intereses específicos. Y esos intereses son tanto de carácter económico como de carácter político. Intereses económicos, intereses políticos. En el caso, por ejemplo, de la producción de huevo, los productores de huevos están pasando por el peor momento de su historia. Porque el gobierno, con una visión puramente electorera, populista, decidió cerrar la frontera dominico-haitiana sin prever las consecuencias que esto iba a traer al sector productivo y al comercio nacional, por un lado, pero también sin prever las consecuencias políticas internacionales que iba a tener esta decisión del gobierno. El gobierno se equivocó, pero no lo quiere admitir. Lo que se hizo del otro lado, la apertura del canal, evidentemente que es ese hecho violatorio al tratado de 1929. Pero si bien aquello fue un acto infeliz y que viola ese tratado por parte de los haitianos, no menos cierto es que la respuesta
del gobierno dominicano ha sido totalmente desproporcionada y fuera del marco que establece el mismo tratado bilateral de 1929 para tratar los conflictos que se presenten entre ambas naciones. ¿Y tú no temes que los No, nacionalistas y hombre, parte del no, gobierno te hombre, acusen no, hombre, de porque traidor no, y de ser un hombre, agente pero de no, los hombre, haitianos? eso es Todo un eso? chantaje. Es un chantaje, conmigo eso no funciona. Y no está funcionando con la mayoría de la gente que está entrando en razón. Porque, vamos a ver, abren la zanja de aquel lado, una zanja, el Eso Canales. así mismo que yo le digo. Abren la zanja de aquel lado. Y la respuesta es mandar tanques de guerras, helicópteros, mandar por la frontera norte y sur marítima lanchas de guerra, desplazar el ejército, prácticamente cerrar todo tipo de comercio y de contacto con Haití por una zanja del otro lado. Por favor, eso se hizo porque esos nacionalistas a los que tú aludes, esos nacionalistas saben explotar muy bien el sentimiento antihaitiano en República Dominicana. Y eso es redituable electoralmente. Así ha sido históricamente. Pero el Pues presidente, entonces le ha convenido electoralmente. relativamente, en una primera etapa. Pero ellos pensaron que este acto de bravuconería iba a surtir efectos que fueran en la línea, en el guión que ellos tenían pensado. Pero resulta que no. Resulta que por primera vez en años, tal vez desde la matanza de los haitianos por parte de Trujillo, que eso evidentemente unificó a toda la clase política, económica, social, religiosa haitiana contra el país, contra Trujillo. Desde ese tiempo no se había unificado Haití contra la República Dominicana. Eso ha logrado este gobierno. Unificar a todos los actores de aquel lado contra nosotros. Pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de qué? El gobierno dice que ya la frontera está abierta. Ya están dando visados, que se puede viajar por aire, por tierra, que no hay problema, que se puede vender. ¿Pero a cambio de qué? O sea, el gobierno ha ido desmontando las medidas bravuconas que tomó. ¿A cambio de qué? No ha logrado nada. Al final, ¿dónde va a terminar esto? En un arbitraje internacional. Entonces, se ha sacrificado a todo un sector productivo y a un área del comercio del país pensando en la reelección, pensando en conseguir votos. Pero se les olvidó a los que hacen políticas apelando a la pasión y al populismo, que también la gente come, que la gente tiene empleos, que la gente tiene una manera de vivir en la frontera, que hay muchas personas que dependen de ese negocio y de ese intercambio comercial con la frontera. Esa gente hoy están sufriendo, esa gente hoy están despidiendo empleados, esas personas hoy están endeudadas, muchos están yendo a la quiebra. En Moca, por ejemplo, hace unos días había más de 40 millones de huevos en inventario y más de 10 millones de huevos en inventario en la frontera. Endeudados hasta el tuétano, porque resulta que un huevo anda por los 4.80, 5 pesos producirlo. Lo están vendiendo a 3. Y cuando el gobierno decidió comprarle a 5 a través de INEPRE, que le compró 2 o 3 millones de huevos, en realidad el gobierno no está en condiciones de comprar 40 millones de huevos todos los meses, que es lo que se exporta hacia Haití. Esos 40 millones de huevos andan por ahí pudriéndose. Le han comprado una parte ínfima, le habían comprado 9 millones hasta hace un par de semanas, le habían comprado 9 millones de huevos a 5 pesos. A ti te han pagado un peso de eso. A ti no te han pagado un peso, tú no eres productor de huevos. Pero aunque fuera productor de huevos, tampoco te lo hubieran pagado porque no han pagado un peso. Entonces el gobierno, esto es más marketing, esto es más publicidad, política, mientras un sector languidece, mientras hombres y mujeres que madrugan en nuestro pueblo, en nuestros pueblos del Cibao sobre todo, para
lograr esta producción avícola, hoy estén poniéndose literalmente locos. Yo hablo con varios de ellos, no encuentran qué hacer. Incluso con lo último que le salió el Banco Agrícola para hacerle préstamos durante 3 o 4 meses sin pagar capital, solamente intereses, es que les dijo que les iba a prestar a los que estaban bien al día al 18 de octubre. Ya con la crisis, un mes, venía desde septiembre. Esto no hay quien lo entienda. Así no se gobierna, pero, así no se gobierna una nación. pero dicen que solamente los más afectados son los pequeños y medianos, que los grandes productores han podido sortear. Como siempre, es normal. Los grandes productores, muchos de ellos muy amigos del gobierno, funcionarios del gobierno, pues les está yendo muy bien, porque tal vez ellos están sacando su cheque de pago, pero ¿y los pobres, y los medianos, y los pequeños, que generan muchos empleos? Esos están literalmente quebrando. Y este es un gobierno indolente. Pero solamente se trata de los productores de huevos. Hay los que venden mercancías, y los que venden espagueti, sardina, pica pica, los que venden detergentes, Salami, los que que venden salami. También hay una cantidad de pollos que vendemos, no es tanto como huevos, pero también se vende mucho pollo. O sea, nosotros vendemos de todo a Haití. Ese comercio está paralizado. 1.300 millones de dólares al año. Ya hay más de 2.000 o 3.000 millones de pesos en pérdida. Pero lo peor, ¿tú sabes qué es lo que ha ganado el gobierno con esto? Porque la zanja está igualita del otro lado. ¿Tú sabes lo que ha ganado el gobierno con esto? Que perdamos el mercado haitiano. Porque ¿qué están haciendo los mafiosos del otro lado? Los mafiosos, ¿qué están haciendo? La mafia haitiana, coludida con empresarios, no quieren dejar entrar productos ahora, le pegan fuego en la frontera. Por ahí, por Elías Piña, creo que hay. ¿Por dónde que está el lago? ¿Elías Piña o Pedernales? Que hay un lago que es en Pedernales. Por ahí meten huevo y cosas, por ahí las bandas están asaltando a esos importadores de huevos haitianos y se los quitan y se los queman. ¿Por qué? Porque ya hay una élite también empresarial de aquel lado que quiere cogerse ese mercado, trayendo pollos, huevos, trayendo todos los que comerciamos con los haitianos, trayéndolo de otro sitio. Entonces, estamos produciendo pero hay un desastre en la frontera, pero también hacia adentro del país con la caída del comercio y de la producción agropecuaria en lo que tiene que ver con la parte avícola. Pero hay un planteamiento, antes de ir a otro renglón, de que se estén buscando otros mercados en las islas, etcétera, sí. etcétera. Te voy a hablar de los mercados que estamos buscando. Te voy a hablar de eso. Pero este es un gobierno que ha sido como... Bueno, yo te dije que el gobierno ha sido una tragedia para el campo. Los productores de cerdos y los mismos productores de pollos, los productores de res, se han topado con una noticia espectacular de este gobierno del cambio. Acaban de autorizar a casi 20 empresas exportadoras de productos cárnicos y de embutidos de Brasil hacia la República Dominicana. Es decir, para que traigan pollo, cerdo, res. Entonces, ¿qué es lo que le ha hecho el campo al gobierno del cambio? Para que el gobierno del cambio se haya ensañado contra el campo dominicano. Porque ahora los productores de cerdos, que todavía han sobrevivido una parte a la fiebre porcina, ahora tienen la competencia de esos pollos, de ese cerdo que llega más barato, de Brasil, van a tener esa competencia, pero también ahora los productores de avícolas. Tú has visto los pollos de Brasil, parecen pavos. Con eso que vamos a competir, más barato. Muy malo, por cierto. Sí, porque eso es agua, pero más barato en el mercado dominicano. Es decir, ¿qué es lo que le ha hecho el hombre del campo al gobierno?
para que el gobierno lo tenga, para literalmente lo esté liquidando. Creo que vi una carta de un funcionario de este gobierno, de Eric Rivero, que tiene relación quejándose de esa situación y alertando. Es un desastre. Y, por ejemplo, yo vengo de una provincia donde tradicionalmente primero el PRD y ahora el PRM, goza del apoyo de muchos empresarios agropecuarios, pero es una especie de masoquismo que hay ahí. Sí, porque como que les gusta sufrir. Ya. Muchos de ellos apoyan al gobierno. Eso pasó cuando eran PRD, pasa ahora que son PRM. Muchos de ellos apoyan al gobierno y después el gobierno le clava el cuchillo. Al sector agropecuario nunca le ha ido tan bien en la historia de este país como en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos lo saben. Pero algunos, por un asunto sentimental, político, ahí están, yendo a la quiebra, reduciendo su calidad de vida. Y sobre todo, hay muchos de ellos muy estresados mentalmente, porque cuando tú logras estabilizarte con una pequeña, mediana empresa y tú vas camino a la quiebra, eso te genera disturbios mentales, inestabilidad mental es lo mínimo. Tú con toda la inversión de toda tu vida, Así vamos. el ahorro de tu familia. Este gobierno ha sido una desgracia para el campo, ha sido una tragedia para el campo. ¿Cómo no? Bien, solicito el permiso del doctor Carlos Amarante Baré. Él es alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido funcionario y congresista. Pausamos y regresamos con la parte complementaria. Apuesten a que vamos a hablar de política. Pausamos. ¿Cuándo habló? Bien, continuamos con esta entrevista con el doctor Carlos Amarante Baré, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido ministro, ha sido congresista. Bueno, ya tú has contado la historia hace mucho tiempo, pero uno la sabe de que tú en esta alianza opositora, aunque Miguel Vargas ha sido, por supuesto, la persona que tuvo que operativizar y tener la paciencia de Job para llevar en esta etapa a feliz término este pacto. La parte embrionaria de todo esto fue la carta que hiciste público el 21, en el año 2021, y lo que comunicaste, lo que hablaste públicamente. ¿Te sientes compensado con lo que se ha logrado, con lo que se pactó el viernes de la semana pasada? Héctor, evidentemente de que las fuerzas opositoras han enviado una buena señal al país. Este proceso de alianza, de forjar acuerdos políticos para participar tantos en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, es un hito en la historia de la nación. Porque por primera vez nosotros vemos cómo dos partidos que no hace mucho tiempo estaban juntos y luego por razones que no vienen al caso se dividieron, muy poco tiempo después entran en un proceso de reencuentro. Cuando este gobierno se instaló, todos sabíamos que habían ganado por una chepa, por una casualidad, por el azar. El azar, decía Marx, que tiene categoría histórica. Y sí, bueno, la pandemia, fueron tres hechos que se encadenaron para que estén gobernando quienes gobiernan hoy. La división del PLD, la pandemia y la suspensión de las elecciones. Como que todos los astros se alinearon para que ellos fueran al gobierno. Y de un 20% que tenían, llegaron
a ganar en primera vuelta. Pero sabemos que todo eso obedeció al azar, a la casualidad, no a un trabajo político previo. Quienes gobiernan llegaron porque les sorprendió. Ganar les sorprendió. Porque ellos no pensaban que iban a ¿Cómo ganar. les sorprendió a ustedes en el 96? No, fue diferente. En el 96 sabíamos que íbamos a ganar. Ahora no. Quizás en el 94, 95 no lo sabían ya cuando... Bueno, pero lo que te quiero decir es que estas personas a fines del año 19 no se veían gobierno. Y entonces han llegado sin un solo plan. Han llegado sin un solo plan en ninguno de los aspectos que tienen que ver con la vida pública y el desarrollo del país. El único plan que se hizo público en la campaña fue el plan Giuliani, pero ellos como que le dieron del agua a ese plan, porque nadie ha hablado en este gobierno del plan Giuliani para la seguridad. Y fíjate que la inseguridad es uno de los graves problemas que este gobierno no ha podido no resolver, paliarse tan siquiera. Siempre está entre 1 y 2 de lo que dicen las encuestas. Entonces, un gobierno que llega sin planes, un gobierno que le ha sorprendido la victoria, de buenas a primeras, comienzan a dar palos a ciegas, abandonan el campo, abandonan las reformas educativas que se estaban implementando, abandonan todo el plan de transformación de los hospitales que estaba en pie, abandonan el 911, se olvidan de la tanda extendida, de los programas de mejoramiento de la formación y la capacitación docente. Olvidaron todo, o sea, ignoraron todo. Y están cosechando hoy los resultados. Pero está muy bien. O sea, están cosechando los resultados. Entonces, pero las encuestas, bueno, vamos a hablar del tema de las alianzas. Oye esto, sí, oye las encuestas que se publican, bueno, primera vuelta, barren en las municipales, entonces todo eso que tú dices como que no se recoge en lo que la gente está proyectando. Por parte, Héctor. Teníamos que resolver un tema que fue clave para ayudarle a ellos a ganar. El tema de la división. Hoy las fuerzas políticas, aunque no estamos en un solo partido, tenemos un acuerdo importante. Acuerdo municipal, acuerdo congresual también, y sobre todo lo más importante, que eso es lo que garantiza la salida de este gobierno en agosto del año que viene. Los partidos políticos de los firmantes, de los 3 firmantes, que no clasifiquen para la segunda vuelta, van a apoyar al que clasifique. Eso es una sentencia de muerte electoral para el PRM y para el proyecto de reelección. ¿Por qué insistir tanto en que se van en primera vuelta? Porque ellos saben que en segunda no tienen ninguna posibilidad. Y entonces, como este gobierno es el gobierno que tiene el mérito entre comillas, el mérito histórico de ser el gobierno que más cuarto ha gastado en publicidad, entonces están creando una percepción publicitaria, comunicacional, de que se van en primera vuelta, pero para ello va a ser muy, bueno, inversamente proporcional a las sorpresas que tuvieron cuando ganaron, va a ser cuando sufran derrota ahora el próximo año. Este acuerdo ha sido muy bien recibido, primero en las bases de los partidos políticos firmantes, del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD. O sea que ustedes para aterrizar esos acuerdos no tendrán muchos inconvenientes en la militancia. Bueno, ya se han presentado algunos, pero se han estado subsanando, porque después de todo se está entendiendo que se trata de un interés colectivo, de un interés general, y algunos resabios
particulares, entendibles, comprensibles, bueno, Porque hay gente que también van quedando atrás. Ahora, de lo que se trata es de que las fuerzas políticas, donde quiera que están aliados, conformen sus equipos de campaña, sus comités de campaña, que trabajen juntos en los barrios, en los campos, tienen que andar amarrados los tres, abrazados los tres partidos donde quiera que van aliados, para que esa fuerza política electoral se convierta en votos. Esta alianza ha preocupado mucho al gobierno, incluso lo está induciendo a cometer errores. Por ejemplo, el gobierno acaba de anunciar que se ha renegociado el contrato de Aerodón. Está al tanto, ¿verdad? Sí, que en el primer acuerdo de que se fue a cambio de nada y bueno, y ahora. Bien, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Ese contrato es... La reelección hace que los presidentes se equivoquen. Todos cometen errores cuando están en esos proyectos. ¿Verdad que sí? Lamentablemente todos, incluido los de nosotros también, que han sido del PLD, también han cometido esos errores en su momento. Ya este lleva varios y este es muy visible. Porque este contrato de Aerodón vence en el 2030 y lo que se supone es que debe convocarse a una licitación pública internacional para que, aunque ganen los mismos que están, no hay ningún problema, pero que haya una mejor oferta. Porque si hay competencia, hay mejor oferta, es mejor para el país. Pero hay unos cuartos que Pero van ¿qué a ver. resulta? ¿Qué resulta? Que el gobierno ha decidido hacer una prórroga que habrá que ver si esto es constitucional. Ha hecho una prórroga y en esa prórroga supuestamente va a haber un dinero por adelantado. Ese dinero por adelantado es para hacer campaña política electoral, si lo hay. Porque tendremos que ver si lo hay, porque el gobierno ha prometido, el presidente ha anunciado que sé yo cuánta obra con 700 millones de dólares. Pero el gobierno ha cogido 30 mil millones y lo único que están haciendo es esa interminable remodelación que están haciendo de la autopista y algunas que otras carreteras en el país, pero después la inversión pública está en el piso, está en el suelo la inversión de gasto de capital por parte de este gobierno. Entonces el presidente está diciendo que de esos cuartos de la prórroga del contrato de Aerodón se va a tomar un dinero para hacer una serie de obras. Pero ¿y los 30 mil millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Es un error que lo precipita el tema de la reelección. Y ese contrato evidentemente será objeto de, lo más probable, que sea objeto de acciones en nulidad, porque eso no parece que esté tan claro. Por lo tanto, Héctor y amigos televidentes, nosotros lo que estamos es ahora en medio de un proceso de crecimiento, de renacimiento de la confianza y del entusiasmo y el optimismo de las fuerzas políticas opositoras, que son la mayoría electoral en el país, que ya vislumbran la posibilidad real de un cambio que comienza en febrero, que se afianza en mayo y que evidentemente en una segunda vuelta esta gente van a ir a donde ellos deben de estar, porque ahí es que ellos saben funcionar, que es en la oposición. A propósito de ese primer desafío, que es febrero, porque bueno, como marca febrero, tú tienes una visión de cómo puede ir mayo. Estamos hablando entonces de cerca del 90% de los territorios. Ustedes pactaron alrededor de 88% de los electores. ¿Ustedes creen que pueden, ustedes no temen ser barridos en las municipales por el gobierno, por el PRM y sus 20 y tantos aliados? Mira, las elecciones municipales, si no hubiera habido alianza, evidentemente que al PRM le iba a ir muy bien. Muy bien en términos de ganar candidaturas,
pero electoralmente tampoco es que iba a ser grande la diferencia entre el gobierno, el PRM y los partidos de Y opositores. la suma de los Cuando se votos. sumara todo, pero al ir cada cual por su lado, evidentemente, ellos estaban muertos de risa. Por eso conspiraron contra la alianza. Por eso sus voceros en los medios y en las redes han acabado con la alianza, tratando de meter, de sembrar cizañas entre las fuerzas opositoras, sobre todo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero el hecho de que ya se haya anunciado esa alianza, ya eso es una derrota para el PRM. De entrada, el PRM va a sacar menos votos que esa alianza municipal, escríbelo. La suma de eso va a dar mucho más que la suma que puedan ellos conseguir con los grupitos que le apoyan, porque es como oía a alguien que escribía, no sé, que lo vi en un periódico, decía, creo que era Yanesi, en el Caribe, decía, son un partido, el gobierno, un partido grande y 18, 20 partidos pequeños. Eso es el oficialismo. Y la oposición son tres partidos mayoritarios y varios, no tanto, y varios partidos pequeños. Cuando tú ves la correlación de fuerza de entrada, de que hay tres partidos mayoritarios contra uno, el gobierno no va a poder suplir esa deficiencia con la que sale de entrada. Van a perder incluso en lugares donde vamos solos. Por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, yo no tengo ninguna duda de que Luis Alberto va a ganar en Santo Domingo. Este. Va a ganar y va solo. Bueno, va con otro, pero no va con el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Por lo menos al momento en que tú y yo estamos conversando. Carlos Guzmán va a ganar la alcaldía en Santo Domingo Norte. Domingo Contreras va a barrer en el distrito. Pero de que imbatible, Carolina. Zum va a ganar de aquel lado, en Herrera. Víctor Fadul va a arrollar en Santiago. Pedro Fernández va a barrer en Moca. Es decir, vamos. Pero y que el alcalde actual de Moca tiene 60%. Ya veremos. Bueno, está Lenín de la Rosa, está bien posicionado. Bueno, tenemos a Lenín en San Juan, en San Juan, en San Pedro, en Higüey, donde quiera que esta alianza, eso es, ahí lo que hay que ver es con qué porcentaje vamos a ganar. Carlos, naturalmente hay que trabajar, pero oye esto, los pocos alcaldes y directores de distritos que se presentaron a las primarias en el PRM fueron castigados, porque la municipalidad en el ejercicio de los gobiernistas del PRM ha sido catastrófica. Pero eso fue en su propio partido. Imagínate tú cuando vayan a la sociedad, si no lo valoran ahí, imagínate tú en el pueblo. Carlos, es verdad que después que se firmó la alianza y ante los plazos que ha dado la Junta Central Electoral en el plano municipal, se han agregado algunas alianzas. Creo que sí, que hay algunos territorios, sobre todo a nivel de municipios y algunos distritos que también se han sumado. No son tantos, pero eso se conocerá ahora. Okay. Me imagino ya que en el día de mañana. ¿Cómo no? Se podrá ver, porque sí, yo sé que varios, incluso en mi propia provincia, que sumamos algunos. Okay. Creo que sí. Okay. De manera que eso es ampliando. Sí, así es. Incluso, y yo no descarto. Como que fue de que, oye esto, yo no descarto, incluso que a nivel senatorial, porque las alianzas senatoriales se inscriben en febrero, de aquí a allá también podamos amarrar algunos casitos más. No, es posible. ¿Cómo no? Es posible. Me dijo porque tú sabes que esto es contagioso. Y entonces ha caído tan bien que está haciendo que esto fluya bien. Me dijo inclusive un dirigente que está coordinando una provincia del Cibao que tuvieron que hacer un llamado de la línea del nordeste por ahí,
que tuvieron que acudir a un llamado de la alta dirección, tanto de tu partido como de la Fuerza del Pueblo, porque ellos parece que querían una prolongación, una ampliación en algunos municipios y exigieron, y parece que ellos se pusieron de acuerdo. En algunos lugares. Y le agregaron. O sea que no es más allá de las negociaciones que ustedes hacen. Sí, después de parece que todo el mundo quiere ir de candidato. Después del anuncio del, bueno, naturalmente, sí. Después del anuncio del viernes, el número de distritos y de municipios ha crecido un poco, evidentemente. Y sobre todo, no porque lo hayan negociado aquí arriba, sino porque se han puesto abajo. Vamos, cuando digo abajo, sí, en el sentido del organigrama, en la base de los partidos, en las direcciones medias, en los municipios, han llegado a algunos acuerdos, lo han firmado y se lo han hecho saber a los superiores acá. Si están de acuerdo allá, nadie se va a oponer. Y qué bueno que así haya sido. No descarte que eso pase más para adelante también con algunas senadurías. Puede ser. ¿Cómo no? Gracias, Carlos. Nos vemos en enero, segunda o tercera semana antes de los municipios. Pues entonces yo voy a grabar y esto sube a las redes, como este programa también, para que tú me hagas un vaticinio ya. Sí. Tú hablas de que van a ser mayor cantidad de votos la oposición, pero para que diga más o menos. Ahí podemos decir, sí, dar números. A números a qué ustedes aspiran al nivel municipal. Claro, yo creo que sí que podremos darte esos datos a finales de enero, porque la alianza es tan contundente que eso está siendo evidente, su victoria. Tú eres un hombre de muchos años en política y te veo como excesivamente optimista, ¿eh? Es que hay motivo para ello. Sí, así es. No será... Hay razones. No será que porque tú fuiste el padre embrionario de esto o uno de ellos, te sientes tan feliz que estás haciendo pues cálculos que quizás no se pueda llegar. Hay un refrán popular que dice, entre dos agarran a uno. Muchas gracias. Gracias, Tostés, por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.